La madrastra castiga a la niña, pero el padre millonario llega justo a tiempo. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de la mansión Kingsley, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo de mármol. Todo brillaba con perfección, desde la lámpara de cristal hasta los marcos plateados que contenían los retratos familiares. Este era el reino que Daniel Kingsley había construido de la nada, un testimonio de su ascenso desde humildes comienzos hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos del condado de Oak Ridge. «Emily, ¿estás lista para el desayuno?», llamó Daniel, con los ojos fijos en su smartphone, mientras otro correo electrónico demandaba su atención. A los 42 años, Daniel se movía con la postura confiada de alguien que había conquistado el mundo corporativo, su cabello oscuro mostrando apenas indicios de plateado distinguido en las sienes. Emily, de 7 años, apareció en lo alto de la gran escalera, sosteniendo un dibujo colorido en sus pequeñas manos. Su cabello castaño estaba prolijamente trenzado, no por su padre, sino por María, el ama de llaves que venía 3 veces por semana. Los ojos de Emily se iluminaron al ver a su padre realmente sentado en la mesa del desayuno, en lugar de salir apresuradamente con solo un café en la mano. «Papá, mira lo que hice», se apresuró, casi tropezando en su entusiasmo. Daniel levantó la mirada, ofreciendo una sonrisa distraída. «Eso es maravilloso, cariño. Ponlo en el refrigerador, ¿quieres? Thompson llamará en 5 minutos sobre el acuerdo de Seattle». Su teléfono vibró nuevamente, atrayendo su atención como una correa invisible. La sonrisa de Emily se atenuó ligeramente, pero obedientemente caminó hasta el refrigerador, donde usó un imán para colgar su obra de arte. Un dibujo de lo que parecía ser un padre y una hija tomados de la mano bajo un arco iris. Se unió a otros 5 dibujos similares, una galería colorida que raramente captaba la atención de Daniel. Clarissa Kingsley entró a la cocina con la elegancia controlada de una mujer que conocía su valor. A los 34 años, era la segunda esposa de Daniel desde hace apenas 18 meses. Elegante, sofisticada e innegablemente hermosa con sus perfectas ondas rubias y sentido de la moda impecable. «Buenos días, familia», anunció Clarissa, besando la mejilla de Daniel, antes de servirse precisamente media taza de café. Le dio a Emily una sonrisa que nunca llegó realmente a sus ojos. «Emily, querida, tu cinta del cabello no combina con tu atuendo. Hemos hablado sobre la coordinación, ¿verdad?». La mano de Emily instintivamente tocó su cinta roja. «Me gusta esta. Mamá me la dio antes de agua pasada», interrumpió Clarissa suavemente. «Daniel, no olvides la gala benéfica de los Henderson el próximo fin de semana. Ya envié tu traje gris a la tintorería». Daniel asintió, todavía escribiendo en su teléfono. «Tendré que ver. La expansión de Tokio podría necesitar mi atención». «Te has perdido los últimos 3 eventos comunitarios», dijo Clarissa, manteniendo su tono agradable mientras sus ojos se estrechaban ligeramente. «La gente está empezando a hablar». Emily comía su tostada silenciosamente, volviéndose casi invisible en su propia mesa de desayuno. Alcanzó el jugo de naranja, accidentalmente golpeando su plato. El leve rasguño hizo que Clarissa se estremeciera. «Cuidado con la porcelana, Emily, es Wedgwood». Emily retrajo sus manos hacia su regazo, repentinamente insegura de cómo navegar el simple acto de desayunar. Daniel finalmente dejó su teléfono y miró su reloj. «Tengo que irme. Thompson está llamando ahora». Se levantó, agarrando su maletín. «Volveré el jueves por la noche». «Pero papá, mi exposición de arte es mañana», dijo Emily, su voz pequeña pero esperanzada. Daniel hizo una pausa, con genuino arrepentimiento cruzando su rostro. «Oh, Emily, lo siento. Lo olvidé por completo. Te lo compensaré. Lo prometo».
Quizás podamos ir por un helado cuando regrese. Mientras Daniel salía apresuradamente por la puerta con un ademán distraído, los ojos de Emily lo seguían anhelantes. La gran casa repentinamente pareció más vacía, más fría a pesar de la cálida luz de la mañana que aún bañaba la cocina en oro. La sonrisa de Clarissa se desvaneció en el momento en que el auto de Daniel desapareció por la entrada. Se volvió, hacia Emily con una expresión completamente diferente. Termina tu desayuno rápidamente. Necesitamos limpiar tu armario hoy. Hay tantas cosas infantiles ocupando espacio. Emily se puso de puntillas, luchando por alcanzar el estante más alto de su armario mientras seguía las instrucciones de 1900. Clarissa de organizar adecuadamente. Sus brazos dolían por estirarse, pero estaba decidida a no pedir ayuda. No entiendo por qué necesitas tantos animales de peluche, comentó Clarissa, examinando un osito de peluche gastado con apenas disimulado disgusto. Ya no eres un bebé. El señor Abrazos era de mamá, susurró Emily, su corazón acelerándose mientras Clarissa dejaba caer el oso en una caja de donaciones. Tu madre se ha ido hace 3 años, Emily. Es hora de seguir adelante. La voz de Clarissa era objetiva, como si discutiera algo no más significativo que el clima. Tu padre lo ha hecho. Emily se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. En cambio, recuperó silenciosamente al señor Abrazos, cuando Clarissa se dio la vuelta, y lo escondió bajo su colchón. Más tarde esa tarde, mientras Clarissa estaba al teléfono organizando su cita semanal en el spa, Emily se deslizó al jardín. La propiedad Kingsley presumía de un paisajismo inmaculado con setos perfectamente recortados y canteros de flores coordinados por color, hermosos pero intocables, como todo lo demás en la mansión. Psst, Emily, querida. Emily se volvió para ver a la señora Winters, su vecina de 70 años, saludando desde el otro lado de la cerca. Con su nube de cabello blanco y sonrisa constante, la señora Winters le recordaba a Emily las abuelas de los cuentos. ¿Quieres una galleta? Recién las horneé, ofreció la señora Winters, extendiendo una servilleta con 2 galletas con chispas de chocolate. Emily miró nerviosamente hacia la casa. No se supone que coma dulces antes de la cena. Y si te dijera que son galletas especiales para crecer, la receta de mi abuela. La señora Winters guiñó un ojo. Ayudan a las niñas pequeñas a crecer. Fuertes. Emily no pudo resistirse. No había comido una galleta en semanas. Clarissa era muy estricta con el azúcar. Gracias, susurró tomándolas rápidamente. ¿Cómo van las cosas, querida? Te ves un poco cansada hoy. Emily se encogió de hombros, sintiéndose ya mejor mientras mordía la galleta. Caliente. Estoy bien. Papá está de viaje de negocios otra vez. La sonrisa de la señora Winters vaciló ligeramente. ¿Y cómo te llevas con tu madrastra? Antes de que Emily pudiera responder, la voz de Clarissa resonó desde las puertas del patio. Emily, ¿qué estás haciendo? Emily rápidamente guardó la galleta restante en su bolsillo. Solo estaba mirando las flores, Clarissa. Es hora de tu práctica de piano. Y recuerda, el recital es el próximo mes. Tu padre asistirá a este. Los ojos de Clarissa se estrecharon cuando vio a la señora Winters. Buenas tardes, señora Winters. Espero que esté bien. Bastante bien, gracias, respondió la señora Winters, su voz agradable pero sus ojos vigilantes. Solo compartía consejos de jardinería con la pequeña Emily. La sonrisa de Clarissa no llegó a sus ojos. ¡Qué amable! Emily, adentro ahora. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por sus cortinas, Emily sacó un cuaderno vacío que había escondido debajo de su colchón junto con el señor Abrazos. Su maestra, la señorita Collins, había dado a cada estudiante un diario para escritura creativa, pero Emily había decidido usarlo de manera diferente. Querido diario, escribió con un crayón morado.
Papá se fue hasta el jueves. Clarissa se llevó más cosas de mamá hoy. Salvé al señor abrazos. La señora Winters me dio galletas que hicieron sentir mejor a mi barriguita. Hizo una pausa, con el crayón flotando sobre la página, antes de agregar. Desearía que papá pudiera ver. Desearía que me mirara de verdad. Emily colocó cuidadosamente el diario bajo una tabla suelta que había descubierto debajo de su cama. No era mucho, solo un pequeño espacio oculto que era completamente suyo, pero se sentía como el primer lugar verdaderamente seguro que había encontrado desde que su madre murió. Mientras se quedaba dormida, Emily se aferró al recuerdo de la sonrisa de la señora Winters y al sabor de las chispas de chocolate. Mañana sería otro día caminando de puntillas alrededor de las reglas de Clarissa. Pero por ahora, tenía su diario secreto y su osito rescatado. Pequeñas victorias. En su mundo cada vez más confuso. El jueves llegó con una ráfaga de actividad en la mansión Kingsley. Daniel regresaba a casa, y Clarissa orquestó una bienvenida perfectamente coreografiada. La casa olía a galletas recién horneadas, compradas en la tienda pero transferidas a bandejas de hornear y calentadas lo suficiente para crear la ilusión de caseras. Emily, usa el vestido azul que tu padre te compró para Pascua, instruyó Clarissa, cepillando el cabello de Emily con movimientos rápidos y eficientes que tiraban de su cuero cabelludo. Y recuerda sonreír. Tu padre trabaja muy duro por nosotras. Lo mínimo que podemos hacer es mostrarle un hogar feliz. Emily asintió, haciendo una mueca ligeramente ante un tirón particularmente fuerte. ¿Se quedará en casa más tiempo esta vez? Las manos de Clarissa se detuvieron. No empieces con eso otra vez. Tu padre tiene responsabilidades importantes. El sonido de un automóvil en la entrada puso a Clarissa en acción. Rápidamente se aplicó lápiz labial, enderezó su ya perfecto vestido y empujó a Emily hacia la puerta. Vamos, saluda a tu padre. Daniel entró al vestíbulo, su alta figura pareciendo llenar el espacio con importancia. Su rostro se iluminó cuando vio a Emily corriendo hacia él. «Aquí está mi princesa». La levantó, girándola una vez antes de dejarla en el suelo. «¿Has crecido desde que me fui?» «Creo que sí». Emily se rió, olvidando momentáneamente todo lo demás en la alegría de la atención de su padre. «Te extrañé, papi». «Yo también te extrañé, cariño». Dejó su maletín y le entregó a Emily una pequeña bolsa de regalo. Un pequeño algo de Seattle. Dentro había una delicada bola de nieve con el Space Needle. Emily la agitó suavemente, observando el brillo arremolinarse alrededor de la ciudad en 1900. Miniatura. «Es hermosa, gracias. Daniel querido». Clarissa se deslizó hacia adelante para su beso de bienvenida. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Agotador pero exitoso», respondió aflojando su corbata. «El trato está cerrado». «Maravilloso. He invitado a los Patterson a cenar para celebrar». «¿Estarán?» «Aquí a las 7». La sonrisa de Daniel vaciló ligeramente. «Esta noche esperaba una velada tranquila con mis dos damas favoritas». «No puedes desaparecer durante días y luego ignorar las obligaciones sociales, querido», dijo Clarissa ligeramente, con su mano apoyada en su brazo. «Además, a James, Patterson podría interesarle invertir en tu nuevo proyecto». Esa noche, el comedor brillaba con cristal y plata bajo el cálido resplandor de la lámpara. Los Patterson, James y su esposa Elaine, estaban sentados a la mesa con Daniel y Clarissa, riendo de una historia que Daniel contaba sobre su viaje de negocios. Emily estaba sentada en silencio en su lugar designado, usando su tenedor para empujar la comida en su plato. Había estado ansiosa por contarle a su padre sobre su exposición de arte, a la que él no había asistido, pero no había habido un momento para encontrarlo a solas. «Emily, querida», llamó Clarissa de repente, su voz dulce como la miel. «¿Por qué no le cuentas a todos sobre tu maravilloso proyecto de arte que ganó el primer lugar?» Emily levantó la mirada sorprendida.
Clarissa apenas había reconocido su logro cuando la señorita Collins llamó con la noticia. «Yo pinté a nuestra familia», dijo Emily suavemente. La señorita Collins dijo que mostraba emoción real. «Emily es tan talentosa», sonrió Clarissa, colocando una mano en el hombro de Emily que parecía afectuosa pero se sentía como un peso. «Tenemos toda una pequeña artista en la familia». «Eso es fantástico». «Emily», dijo Elaine Patterson cálidamente. «¿Lo tienes aquí? Me encantaría verlo». «Todavía está en la escuela», respondió Emily. «Qué lástima», suspiró Clarissa. «Pero estamos muy orgullosos de nuestra pequeña, ¿verdad, Daniel?» Daniel asintió, su expresión genuinamente complacida. «Absolutamente». El arte también era el talento de su madre. Un destello de algo frío cruzó el rostro de Clarissa antes de que su sonrisa regresara. ¿Más vino, Elaine? Más tarde, mientras Emily se preparaba para la cama, escuchó un suave golpe en su puerta. Daniel asomó la cabeza. «Hola, princesa, siento haberme perdido tu exposición de arte. Realmente estoy orgulloso de ti». El corazón de Emily se elevó. «¿De verdad? ¿Puedo contarte sobre mi pintura?» Antes de que Daniel pudiera responder, Clarissa apareció en el pasillo. «Daniel, los Patterson se están yendo. Deberías despedirlos». «Cierto», asintió. «Daniel, hablaremos mañana, de acuerdo, en dulces sueños». Mientras la puerta se cerraba, Emily escuchó la voz de la señora Patterson elevarse desde abajo. «Tu niña es preciosa, y Clarissa es una madrastra tan dedicada. Eres bendecido, Daniel». Emily se volvió hacia su ventana, donde la luna proyectaba largas sombras a través de su piso. Afuera, podía ver a la señora Winters en su jardín, atendiendo sus flores nocturnas con una pequeña linterna. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la distancia, y la anciana le dio un suave saludo. Emily buscó bajo su colchón al señor Abrazos. Luego se congeló. El oso de peluche no estaba allí. Con el corazón acelerado levantó el colchón completamente, buscando desesperadamente. Pero el señor Abrazos, su último regalo de su madre, había desaparecido sin dejar rastro. La mañana del sábado trajo una ocurrencia rara al hogar de los Kingsley. Daniel anunció que pasaría todo el día con Emily. Clarissa tenía una reunión del comité de beneficencia, dejando a padre e hija verdaderamente solos juntos por primera vez en meses. «¿Qué deberíamos hacer hoy, princesa?», preguntó Daniel durante el desayuno, mirando realmente a Emily en lugar de su teléfono. Emily apenas podía contener su entusiasmo. «Podríamos ir al parque, el que tiene el estanque de patos». «El estanque de patos será», acordó Daniel, sonriendo ante su entusiasmo. «Incluso llevaremos pan para los patos». Mientras conducían al parque, Emily gradualmente salió de su caparazón. Señaló su escuela al pasar, le contó sobre sus libros favoritos de la biblioteca y tarareó junto con la radio. Daniel se encontró sorprendido por cuánto había cambiado su hija mientras él no miraba. Su vocabulario más avanzado, sus observaciones más reflexivas. En el estanque, Emily rió libremente por primera vez en semanas mientras los patos graznaban y luchaban por los trozos de pan. Daniel tomó fotos con su teléfono, capturando su alegría. «Papá, mira, ese patito está siguiendo a su mamá a todas partes, justo como yo te sigo a ti». Tiró de su mano, acercándolo al borde del agua. Daniel sintió una punzada de algo, culpa, quizás, ante su inocente comparación. ¿Cuánto seguimiento había hecho ella realmente cuando él estaba tan raramente presente? Después de alimentar a los patos, se sentaron en un banco con conos de helado, viendo a otras familias disfrutando del día soleado. «Papá», preguntó Emily, su voz repentinamente más seria. «¿Sí, cariño? ¿Te gusta vivir con Clarissa más que cuando éramos solo nosotros?» Daniel hizo una pausa, sorprendido por la pregunta. Eso no es realmente cómo funciona, Em. Amo a nuestra familia, tú, yo y Clarissa somos un equipo ahora». Emily miró su helado,
que se estaba derritiendo sobre sus dedos. A veces siento que no soy realmente parte del equipo, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir con eso? Daniel se movió para mirarla directamente. Emily dudó. Luego las palabras salieron precipitadamente. Anoche, Clarissa se llevó al señor a brazos, y ayer me hizo saltarme la cena porque derramé agua sobre el mantel. Daniel frunció el ceño. Ella me dijo que no tenías hambre para la cena. Tenía mucha hambre, susurró Emily. Pero ella dijo que necesitaba aprender consecuencias por ser descuidada. El ceño de Daniel se profundizó. Esto no sonaba como la Clarissa que él conocía. ¿Estás segura de que entendiste correctamente? A veces los adultos dicen cosas que los niños malinterpretan. El rostro de Emily decayó, sintiendo su incredulidad. Sé lo que ella dijo, papá. Daniel colocó una mano suave sobre su hombro. Hablaré con Clarissa sobre el señor Abrazos. Estoy seguro de que es solo un malentendido. Tal vez ella lo puso en la lavandería. No le gusta nada que le recuerde a mamá, dijo Emily, sus ojos llenándose de lágrimas. Emily, dijo Daniel con firmeza pero amabilidad. Clarissa está haciendo su mejor esfuerzo para ser una buena madrastra. Tampoco es fácil para ella. Necesitamos ser pacientes los unos con los otros, ¿de acuerdo? Emily asintió, pero la luz se había ido de sus ojos. Reconoció el tono adulto que significaba que la conversación había terminado, que sus palabras no habían sido realmente escuchadas. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clarissa los saludó cálidamente. ¿Cómo fue su día de padre e hija? Nos divertimos mucho, respondió Daniel, cargando a una somnolienta Emily a la casa. Aunque puede que hayamos tomado demasiado helado. La sonrisa de 1900. Clarissa se tensó casi imperceptiblemente. Helado antes de la cena. Bueno, los días especiales requieren caprichos especiales, supongo. Más tarde, después de que Emily fue acostada, Daniel se acercó a Clarissa en la sala de estar donde estaba revisando propuestas de eventos de caridad. Clarissa, Emily mencionó algo sobre extrañar a su oso de peluche. ¿Señor Abrazos? ¿Y algo sobre saltarse la cena anoche? Clarissa levantó la mirada, su expresión una mezcla perfecta de sorpresa y preocupación. Oh, Daniel, iba a hablarte de esto. Me preocupa que la imaginación de Emily se esté volviendo un poco excesiva. Dejó sus papeles y se volvió completamente hacia él. El oso de peluche estaba sucio. Lo puse en la caja de donaciones porque se estaba deshaciendo y, francamente, era antihigiénico. En cuanto a la cena, me dijo que no tenía hambre. Luego le dijo a María que no se le permitía comer. Me preocupa que esté creando estas historias. ¿Por qué inventaría eso? Preguntó Daniel, la incertidumbre deslizándose en su voz. He estado leyendo sobre niños de divorciados, dijo Clarissa gentilmente. A veces crean escenarios para llamar la atención o causar fricción entre el nuevo cónyuge y el padre biológico. En realidad es bastante común. Daniel pasó una mano por su cabello. Parecía tan sincera. Por supuesto que sí. En su mente estas cosas podrían incluso parecer reales. Clarissa tomó su mano. Amo a Emily, Daniel. Estoy esforzándome tanto con ella. Duele que me pinte como algún tipo de villana. Estoy seguro de que no lo hace a propósito, dijo Daniel, apretando la mano de Clarissa. Todavía se está adaptando. Fuera de la puerta de Emily, donde se había arrastrado para escuchar, el corazón de Emily se hundió. Regresó a la cama, mirando al techo mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente hacia su almohada. Todavía podía oír sus voces amortiguadas a través de la puerta. Tiene una imaginación tan activa, decía su padre, sin saber que estaba creando la primera grieta real en la confianza de su hija. El lunes por la mañana llegó con la prisa habitual. Daniel bebió café mientras revisaba correos electrónicos en su tableta. Emily picoteaba su avena, más callada que de costumbre después de las decepciones del fin de semana. Emily,
No te encorves, le recordó Clarissa, enderezando el cuello de la niña. Y recuerda, la señorita Collins espera tu tarea de ciencias hoy. Emily asintió en silencio, con los ojos bajos. ¿Está todo bien, princesa?, preguntó Daniel, mirando brevemente desde su pantalla. Antes de que Emily pudiera responder, Clarissa intervino. Solo está cansada. Alguien tuvo problemas para dormir anoche, ¿verdad, Emily? Demasiada emoción este fin de semana, creo. Emily no la contradijo. ¿Cuál era el punto? Su padre le creería a Clarissa de todos modos. En la escuela, Emily luchó por mantenerse despierta durante matemáticas. Los números se difuminaban en su hoja de trabajo, mientras sus párpados se volvían pesados. No había dormido bien en días, no desde que el señor Abrazos desapareció. Cuando la señorita Collins la llamó, Emily no tenía idea de cuál había sido la pregunta. «Emily, ¿estás con nosotros hoy?», preguntó la señorita Collins, sus amables ojos preocupados. «Lo siento, señorita Collins», murmuró Emily, el calor subiendo a sus mejillas mientras los compañeros de clase se volvían a mirar. Durante la clase de arte, la señorita Collins se sentó junto a Emily. «He notado que pareces cansada últimamente. ¿Está todo bien en casa?». Emily se concentró en su papel, doblándolo cuidadosamente en una forma de origami. «Todo está bien», respondió automáticamente. La señorita Collins observó cómo los pequeños dedos de Emily creaban hábilmente una mariposa de papel, delicada, detallada y sorprendentemente sofisticada para una niña de 7 años. «Eso es hermoso, Emily. Tienes un verdadero talento», dijo la señorita Collins suavemente. «¿Te gustaría llevarlo a casa?». Emily negó con la cabeza. «Quiero hacer otra para mi papá. Esta todavía no es perfecta». La señorita Collins dudó. Luego escribió una nota rápida. «¿Podrías darle esto a tu padre o a Clarissa? Me gustaría discutir tu progreso en clase». Emily tomó la nota sellada, sabiendo que Clarissa la interceptaría antes de que su padre la viera. Aún así, la guardó cuidadosamente en su mochila. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa donde María la estaría cuidando hasta que Clarissa regresara de su trabajo voluntario, Emily pidió que la dejaran en la esquina de su calle. El conductor del autobús, familiarizado con el vecindario adinerado, estuvo de acuerdo en que estaba lo suficientemente cerca. Emily caminó lentamente, prolongando su libertad. Mientras se acercaba a la casa de la señora Winters, vio a la anciana atendiendo su jardín delantero. «Emily, querida, qué sincronización perfecta», llamó la señora Winters. «Acabo de sacar galletas frescas del horno. ¿Te gustaría una antes de ir a casa?». Emily miró hacia su propia casa, todavía vacía sin autos en la entrada. «Sí, por favor», dijo, iluminándose por primera vez ese día. Sentada en la acogedora mesa de la cocina de la señora Winters, tan diferente de la austera perfección de su propio hogar, Emily sintió que sus hombros se relajaban. La cocina olía a vainilla y canela, e imanes coloridos sostenían obras de arte infantiles en el refrigerador. ¿Es ese el arte de sus nietos?, preguntó Emily, mordisqueando una galleta caliente. «Sí, en efecto. Mi nieto Max tiene más o menos tu edad», sonrió la señora Winters, sirviendo leche en una taza de cerámica colorida para Emily. «Ahora, ¿qué es esto que escucho sobre que te quedas dormida en clase?». Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Cómo supo eso? «Pueblos pequeños, oídos grandes», dijo la señora Winters gentilmente. «La señorita Collins y yo cantamos en el mismo coro de la iglesia. Está preocupada por ti». Emily miró fijamente su leche. «Solo estoy cansada». Dijo la señora Winters, sin presionar más. «¿En qué? ¿Estás trabajando?». Asintió hacia la mochila de Emily, donde se asomaba papel de colores. Emily extrajo cuidadosamente su mariposa a medio terminar. «Es para mi papá. Ha estado trabajando muy duro, y quiero hacerle algo especial». «Eso es muy considerado», dijo la señora Winters,
observando cómo los dedos de Emily reanudaban sus pliegues precisos. ¿Sabes? Las mariposas son criaturas muy especiales. Pasan por tantos cambios, tanta lucha en sus pequeños capullos, pero emergen hermosas y fuertes. Emily levantó la mirada, encontrando los amables ojos de la señora Winters. ¿Se asustan en el capullo? Imagino que deben hacerlo, respondió la señora Winters suavemente, pero eso es parte de volverse más fuertes. Más tarde esa noche, Emily presentó la mariposa terminada a su padre. A diferencia de sus dibujos habituales, la semana progresó con una calma inquietante. Daniel exhibía prominentemente la mariposa de Emily en su escritorio, y Emily lo sorprendió sonriendo ante ella varias veces. Esta pequeña victoria le dio valor. Tal vez su padre finalmente comenzaría a ver lo que estaba sucediendo. El jueves por la tarde, Emily regresó de la escuela y encontró a Clarissa esperando. En su dormitorio, el ambiente se sintió inmediatamente incorrecto. Clarissa estaba sentada en la cama de Emily, su postura rígida, sosteniendo el diario secreto de Emily en sus manos manicuradas. ¿Qué es esto, Emily? La voz de Clarissa era peligrosamente tranquila. Emily se congeló en la puerta, su mochila deslizándose de su hombro al suelo. Eso es privado, susurró. ¿Privado? La ceja de Clarissa se arqueó. No existe tal cosa como privado cuando estás escribiendo mentiras horribles sobre esta familia. Hojeó las páginas. Clarissa me quitó la cena otra vez. Clarissa dijo que no puedo. Hablar de mamá. Clarissa me llamó estúpida cuando derramé mi leche. La barbilla de Emily tembló. Esas no son mentiras. Tu padre y yo hemos discutido tu tendencia a exagerar, dijo Clarissa poniéndose de pie. ¿Sabes cuánto le dolería leer estas historias que has inventado, después de todo lo que hace por ti? Por favor, no se lo muestres, suplicó Emily con lágrimas en los ojos. Creo que necesitamos aclarar las cosas, respondió Clarissa, suavizando engañosamente su tono. Llama a tu padre ahora mismo y dile la verdad. Clarissa marcó el número de Daniel en el altavoz y le entregó el teléfono a Emily, cuya pequeña mano temblaba mientras lo sostenía. «Emily, ¿está todo bien?» Daniel sonaba preocupado y distraído simultáneamente. Emily miró a Clarissa, quien articuló díselo mientras sostenía el diario. Inventé algunas historias, papá, en mi diario, sobre Clarissa, siendo mala conmigo. Pero no son verdad. El silencio en la línea se extendió dolorosamente antes de que Daniel suspirara. Emily, hablamos de esto. No puedes inventar historias sobre personas. Lastima sus sentimientos. ¿Por qué harías eso? No lo sé, susurró Emily, la mentira quemando su garganta. Hablaremos de esto cuando llegue a casa mañana. Por ahora pide disculpas a Clarissa. Lo siento, Clarissa, dijo Emily mecánicamente. Después de que la llamada terminó, Clarissa sonrió tenuemente. Me alegro de que hayamos aclarado eso. Ahora tu padre no estará confundido por estos escritos creativos. Colocó el diario en el escritorio de Emily. La cena es a las 6. No llegues tarde. Esa noche, Emily regresó a su habitación para encontrar las páginas del diario arrancadas y esparcidas por su cama. Una advertencia silenciosa. Fuera de su ventana, las luces en la casa de la señora Winters brillaban cálidamente en la oscuridad. La anciana estaba parada en su ventana, mirando hacia la habitación de Emily con una expresión pensativa, antes de tomar su teléfono y marcar un número. Mientras Emily recogía las páginas rotas de su diario, sus lágrimas caían sobre los fragmentos de su verdad. Algo se había roto dentro de ella. Una fe infantil de que los adultos eventualmente arreglarían todo. El teléfono de Daniel sonó mientras revisaba contratos en su habitación de hotel. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en meses. Rebecca Kingsley, su hermana menor. Becca, esto es inesperado, respondió, reclinándose en su silla. Danny,
Necesitamos hablar de Emily, dijo Rebecca sin preámbulos, su voz llevando el tono directo que había tenido desde la infancia. Daniel suspiró. Si esto es sobre que ella inventa historias. No se trata de historias, interrumpió Rebecca. La señora Winters me llamó. Está preocupada y, francamente, yo también lo estoy. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a tu hija? La veo todos los días, se defendió Daniel, aunque una punzada de incertidumbre lo golpeó. Ver no es lo mismo que mirar, Dani. Está perdiendo peso, está retraída, y esa niña vibrante que solía reír todo el tiempo apenas sonríe ahora. Daniel se pellizcó el puente de la nariz. Todavía se está adaptando a la vida sin su madre, Becca. Estas cosas llevan tiempo. Han pasado 3 años, y ella estaba mejorando antes. Rebecca se detuvo. Antes de ciertos cambios en tu hogar. La voz de Daniel se endureció. Si estás insinuando que Clarissa tiene algo que ver con esto, no estoy insinuando nada. Te estoy diciendo que prestes atención. Algo está mal, y Emily necesita que lo notes. Después de colgar, Daniel miró fijamente la pared del hotel, con las palabras de Rebecca resonando en su mente. Tomó su teléfono nuevamente y se desplazó hasta una foto de Emily de su día en el estanque de patos. Su sonrisa parecía genuina, pero de alguna manera frágil. ¿Había pasado por alto algo? A la mañana siguiente en la escuela, Emily estaba encorvada sobre su escritorio durante la clase de arte. La tarea del día era crear una imagen de mi lugar seguro. Mientras otros niños dibujaban dormitorios llenos de juguetes o patios traseros con columpios, el papel de Emily permanecía mayormente en blanco, excepto por una pequeña figura, de pie fuera de una casa grande. ¿Cuál es tu lugar seguro, Emily?, preguntó la señorita Collins suavemente, arrodillándose junto a su escritorio. El lápiz de Emily flotaba sobre el papel. Casi habló. Casi dejó que la verdad se derramara. En cambio, agregó un árbol a su dibujo, el roble de la señora Winters que podía ver desde la ventana de su habitación. Aún no está terminado, susurró. Esa noche, Daniel regresó a casa e hizo una pausa en su oficina. La mariposa de papel en su escritorio parecía de alguna manera desvanecida, sus delicadas alas cayendo ligeramente. Por primera vez, notó lo que estaba escrito en pequeñas letras a lo largo del borde de un ala. Ayúdame a volar lejos. El sábado por la mañana llegó con cambios inesperados. Daniel anunció que trabajaría desde casa durante los próximos días. Tokio puede esperar, le dijo a Clarissa, quien no pudo ocultar completamente su sorpresa y desagrado. Pero el acuerdo Henderson necesita tu toque personal, argumentó durante el desayuno. Mi familia necesita mi toque personal más, respondió Daniel con firmeza, mirando a Emily quien estaba comiendo silenciosamente su tostada. Henderson lo entenderá. Durante toda la mañana, Daniel notó pequeñas cosas que había pasado por alto antes. Cómo Emily se encogía ligeramente cuando Clarissa se movía demasiado rápido cerca de ella. Cómo la ropa de su hija parecía colgar de su pequeño cuerpo. Cómo la charla vibrante que una vez llenó su mesa de desayuno había sido reemplazada por un silencio tenso. Cuando Clarissa se fue para su cita en la peluquería, Daniel se sentó junto a Emily en el suelo de la sala donde ella estaba coloreando. Emmy, dijo, usando su antiguo apodo para ella, ¿podemos hablar de algo importante? Emily lo miró con cautela. Estoy en problemas otra vez. La pregunta golpeó a Daniel como un golpe físico. ¿Otra vez? No, cariño. Solo quiero saber cómo te sientes. Realmente sientes. Emily estudió el rostro de su padre, buscando sinceridad. De todos modos no me creerás. Finalmente susurró. Pruébame, dijo Daniel, su voz quebrándose. Ligeramente. Por favor. El labio inferior de Emily tembló. Tengo miedo todo el tiempo, papi. No sé cómo ser lo suficientemente buena. ¿Lo suficientemente buena para quién?, preguntó Daniel,
aunque algo frío se estaba formando en su estómago. Para Clarissa, para que me notes, para que alguien me crea cuando digo la verdad. Daniel alcanzó el libro para colorear en el que Emily había estado trabajando. Estaba abierto en una página que ella había coloreado enteramente en azules y grises oscuros. Una princesa atrapada en una torre. La cara de la princesa tenía rastros de lágrimas dibujados con crayón azul. «¿Así es como te sientes? ¿Atrapada?», preguntó en voz baja. Emily asintió, incapaz de encontrar sus ojos. Esa noche, Daniel fue a ver a Emily después de que se había ido a la cama. La encontró llorando silenciosamente, su pequeño cuerpo enrollado en una bola apretada bajo sus mantas. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó sentándose en el borde de su cama. «Tuve un mal sueño», susurró. «¿Quieres hablar de ello?». Emily dudó, luego negó con la cabeza. «De todos modos no me creerás». Esas palabras otra vez, como un cuchillo al corazón de Daniel. La realización lo golpeó con una claridad devastadora. Su hija ya no confiaba en él con su verdad. Más tarde, incapaz de dormir, Daniel estaba parado en su oficina mirando la mariposa de papel. La desdobló cuidadosamente, revelando los intrincados pliegues y dobleces de Emily. Dentro, en una cuidadosa escritura infantil, estaban las palabras. Extraño cómo eran las cosas antes. Daniel se hundió en su silla, la mariposa temblando en sus manos, y finalmente enfrentó la verdad que había estado evitando. El verdadero problema no eran las historias de Emily o la estrictez de Clarissa. Era su propia ausencia emocional que había permitido que esta situación se desarrollara. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía. El domingo por la mañana trajo un cambio en el hogar de los Kingsley. Daniel anunció en el desayuno que llevaría a Emily al museo infantil, solo ellos dos. La sonrisa de Clarissa se tensó en los bordes. «Pero cariño, tenemos el brunch de los Robertson hoy. Nos esperan a todos», le recordó, su voz agradable pero firme. «Envía mis disculpas», respondió Daniel, sin levantar la vista de untar mantequilla en la tostada de Emily. «Emily y yo necesitamos tiempo de padre e hija». Emily observó este intercambio con ojos muy abiertos, apenas atreviéndose a creer que su padre la había elegido a ella por encima de una obligación social. «Emily, ¿por qué no vas por tu chaqueta?», sugirió Daniel, dándole una cálida sonrisa. Cuando Emily salió de la habitación, la máscara agradable de Clarissa se deslizó. «¿Qué estás haciendo exactamente, Daniel?», preguntó fríamente. «Siendo un padre», respondió simplemente. «He estado distraído últimamente. Eso cambia ahora». En el museo, Emily gradualmente emergió de su caparazón mientras Daniel se involucraba con ella, haciendo preguntas sobre las exhibiciones y escuchando, realmente escuchando, sus respuestas. Para la hora del almuerzo, había visto vislumbres de la niña brillante y curiosa que se había estado escondiendo detrás de un silencio cuidadoso. «¿Papá?», preguntó Emily titubeante mientras se sentaban con sándwiches en la cafetería del museo. «¿Estás enojado con Clarissa?». Daniel eligió sus palabras cuidadosamente. «Estoy preocupado por algunas cosas en nuestro hogar. Pero eso es para que los adultos se preocupen, no tú». «¿Es por lo que dije?». El miedo se infiltró en su voz. «Es porque finalmente comencé a prestar atención», aseguró Daniel. «No has hecho nada malo». Cuando regresaron a casa, Clarissa los estaba esperando con fría eficiencia. «Los Robertson estaban bastante decepcionados», informó a Daniel. «James tenía inversores que quería que conocieras». «Lo llamaré mañana», respondió Daniel uniformemente. «Emily, ¿por qué no subes y guardas tus recuerdos del museo?». Tan pronto como Emily estaba fuera del alcance del oído, el comportamiento de Clarissa cambió por completo. «Te está manipulando, Daniel. Seguramente lo ves». Su voz era baja pero intensa. «Desde que Lisa murió, Emily ha estado tratando de mantenerte todo para ella».
Me resiente porque te ayudé a seguir adelante. Daniel estudió el rostro de su esposa, el rostro en el que había confiado completamente hasta ahora. ¿Es por eso que su ropa le queda grande? ¿Por qué se estremece cuando te mueves demasiado rápido? ¿Por qué nuestra hija, Una, ves feliz, llora hasta dormirse? Los niños pasan por fases, desestimó Clarisa. Si la mimas cada vez que actúa para llamar la atención, crearás problemas mayores. Pensé que habíamos acordado una crianza consistente. Mientras tanto, al otro lado de la calle, la señora Winters se sentaba en su sala, con la señorita Collins comparando notas sobre té. La pérdida de peso comenzó hace unos 2 meses, dijo la señorita Collins, revisando su diario de enseñanza. Y estos dibujos. Dispuso fotocopias de los proyectos de arte de Emily, mostrando una progresión desde escenas familiares coloridas a figuras, cada vez más aisladas. Daniel finalmente se está dando cuenta, notó la señora Winters, pero Clarisa es astuta, ya está tratando de convencerlo de que todo está en su imaginación. Justo como lo hizo con Emily, dijo la señorita Collins tristemente. Gaslighting clásico. La señora Winters miró hacia la mansión Kingsley. Esa pobre niña necesita a alguien que le crea, y Daniel necesita ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. La tarde del lunes encontró a Daniel en la habitación de Emily, arreglando su estantería mientras ella estaba en la escuela. Su recién descubierta atención a su vida diaria se había convertido en una misión, una forma de compensar el tiempo perdido. Mientras reorganizaba sus libros, un trozo de papel se deslizó de entre las páginas de una colección de cuentos de hadas. Era una página arrancada del diario de Emily, pasada por alto durante la purga de Clarisa. Hoy Clarisa dijo que si le cuento a papi sobre los castigos, me enviará a un internado lejos. No quiero dejar a papi aunque él no me vea. Las manos de Daniel temblaron mientras registraba la habitación, encontrando más páginas rotas del diario escondidas en varios lugares, bajo el borde de la alfombra, dentro de sus botas de invierno, entre piezas de rompecabezas. Cada revelación cortaba más profundamente que la anterior, mientras juntaba las piezas del sufrimiento silencioso que su hija había soportado mientras él estaba consumido por el trabajo. «Oh, Emily», susurró, sentándose pesadamente en su cama, fragmentos de su verdad esparcidos a su alrededor. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta principal, Daniel encontró a la señora Winters sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. «Para Emily», explicó con una cálida sonrisa. «Un pequeño algo que pensé podría animarla». Daniel la invitó a entrar, desesperado por la perspectiva de alguien que claramente había visto lo que él había perdido. «He estado ciego», admitió mientras se sentaban en la sala de estar. «Todo este tiempo. Nunca es demasiado tarde para abrir los ojos, Daniel», dijo la señora Winters suavemente. «Pero una vez abiertos, no debes cerrarlos de nuevo, no importa cuán dolorosa sea la visión». Dentro de la bolsa de regalo había un oso de peluche con un botón con una pequeña flor azul. «Es un no me olvides», explicó la señora Winters, «para recordarle a Emily que nunca está olvidada ni sola». Lo que Daniel no podía ver era que el botón contenía una pequeña cámara, la solución discreta de la señora Winters para documentar lo que sucedía cuando Daniel no estaba mirando. «Hay algo más que deberías ver», dijo la señora Winters, sacando un sobre de su bolso. Dentro había fotos de las obras de arte de Emily a lo largo del año escolar, recopiladas por la señorita Collins. La progresión contaba una historia que ninguna palabra podía capturar completamente, desde brillantes retratos familiares hasta figuras oscuras y aisladas, desde escenas exteriores espaciosas hasta habitaciones confinadas como jaulas. «Los niños a menudo expresan lo que no pueden decir», explicó la señora Winters. «La señorita Collins ha estado rastreando estos cambios durante meses». Mientras Daniel estudiaba las imágenes, su teléfono sonó con un correo electrónico de su asistente de oficina.
Señor Kingsley, como solicitó, he reprogramado sus reuniones para las próximas 2 semanas para permitirle trabajar desde casa. Daniel levantó la mirada hacia la señora Winters con nueva determinación. Necesito entender exactamente qué ha estado sucediendo en mi hogar cuando no estoy aquí. Ese es el primer paso, acordó la señora Winters. Y Emily necesita saber que le crees, completamente y sin reservas. Más tarde, cuando Emily regresó de la escuela, encontró a su padre esperando en la puerta en lugar de Clarissa o María. Su sorpresa se convirtió en asombro, cuando él se arrodilló y simplemente dijo, «Te creo, Emily. Lamento mucho no haber escuchado antes». Por primera vez en meses, la sonrisa de Emily llegó a sus ojos, aunque miró nerviosamente detrás de él, buscando a Clarissa. «Está en su reunión de comité», le aseguró Daniel. «Somos solo nosotros hoy, y creo que es hora de que tengamos una conversación real sobre todo lo que ha estado sucediendo». En la sala de estar, Emily vio las páginas del diario que Daniel había recolectado, prolijamente ordenadas sobre la mesa de café. Sus ojos se agrandaron con miedo. «Está bien», dijo Daniel suavemente, ofreciéndole el regalo de la señora Winters. «No más esconderse, no más fingir. De ahora en adelante enfrentamos las cosas juntos». La tarde se extendió hasta la noche mientras Emily finalmente compartía sus experiencias. Vacilante al principio, luego con creciente confianza mientras Daniel escuchaba sin interrumpir. Cada revelación, comidas retenidas, posesiones preciadas, desaparecidas, críticas constantes disfrazadas como guía útil, atravesaba el corazón de Daniel, pero se mantuvo firme por el bien de su hija. «Intenté ser buena, papi», susurró Emily, aferrándose al nuevo oso de peluche. «Pensé que si era lo suficientemente perfecta, ella me querría. Esto nunca fue porque no fueras lo suficientemente buena», le aseguró Daniel, su voz espesa de emoción. «No has hecho nada malo. Nada». Cuando escucharon el auto de Clarissa en la entrada, Emily se tensó inmediatamente. Daniel apretó su mano. «No dejaré que te pase nada», prometió. «Nunca más». Clarissa entró precipitadamente, su sonrisa vacilando cuando los encontró sentados juntos, rodeados de páginas del diario. Su recuperación fue inmediata e impresionante. «¿Qué es todo esto?», preguntó ligeramente, dejando su bolso. «¿Artes y manualidades?» «Necesitamos hablar», dijo Daniel, su voz tranquila pero firme. «Emily, ¿por qué no subes con tu nuevo oso? Iré en breve». Después de que Emily salió de mala gana, el comportamiento de Clarissa cambió por completo. «Veo que ha estado contando historias otra vez», suspiró, mirando con desdén las páginas del diario. «No historias, ¿verdad?». Daniel se puso de pie, creando una barrera física entre Clarissa y la escalera. «He visto lo suficiente para saber que las cosas han estado muy mal en esta casa. Daniel, estás exagerando ante la imaginación de una niña. Basta». Su voz era tranquila, pero inflexible. «He estado ciego, pero ya no lo estoy». Algo en Clarissa pareció calcular, evaluar y luego girar. Su expresión se desmoronó en lo que parecía genuino remordimiento. «Me he esforzado tanto», susurró, con lágrimas llenando sus ojos. «Ser una madrastra es imposible. Siempre te comparan con un fantasma. Emily me ha resentido desde el principio y yo lo manejé mal. Fui demasiado estricta, demasiado enfocada en la disciplina». Sus lágrimas fluían libremente ahora. «Nunca quise lastimarla. Solo quería que nuestra familia fuera perfecta». Daniel vaciló, sorprendido por esta aparente vulnerabilidad. «Clarissa, por favor», alcanzó su mano. «Dame otra oportunidad. Puedo hacerlo mejor. Podemos obtener terapia familiar, lo que sea necesario». Su aparente sinceridad hizo dudar a Daniel. ¿Era posible que todo esto hubiera sido un terrible malentendido? Que Clarissa, en su búsqueda de perfección, simplemente había sido demasiado severa sin darse cuenta del daño. «Necesito tiempo para pensar», finalmente dijo.
Por ahora necesitamos espacio. Llevaré a Emily a quedarse con Rebecca por unos días mientras resolvemos esto. No. La alarma cruzó el rostro de Clarissa antes de que la controlara. Eso solo la confundirá más. Trabajemos en esto juntos como una familia. Lo discutiremos mañana, dijo Daniel firmemente. Esta noche me quedaré en la habitación de Emily. Arriba, Emily estaba sentada en su cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. ¿Está enojada, Clarissa?, susurró cuando Daniel entró. Está alterada, respondió honestamente. Pero esa no es tu preocupación. Tu único trabajo es ser una niña de 7 años. Mientras la arropaba, Emily estudió su rostro cuidadosamente. ¿Me crees, todavía? Completamente, le aseguró Daniel. Nada cambiará eso. Más. Tarde esa noche, mientras Emily dormía, Clarissa golpeó suavemente la puerta. Cuando Daniel la abrió, ella le entregó una taza de té, sus ojos rojos de llorar. Ofrenda de paz, dijo humildemente. Sé que he cometido terribles errores, Daniel, pero por favor cree que los amo a ambos. Daniel aceptó el té, pero mantuvo su distancia. Hablaremos mañana. Después de que ella se fue, colocó el té intacto en la mesita de noche, su confianza demasiado dañada para aceptar incluso este pequeño gesto. Afuera, la luna proyectaba largas sombras a través del jardín, donde las luces de la señora Winters permanecían encendidas, un centinela silencioso al otro lado de la calle. Una transformación sorprendente ocurrió durante los días siguientes. Clarissa se volvió atenta, gentil y aparentemente arrepentida. Hablaba suavemente con Emily, le ofrecía sus comidas favoritas, y no objetaba cuando Daniel reorganizaba su horario para estar más en casa. Las personas pueden cambiar si les das una oportunidad, le dijo a Daniel mientras discutían opciones de terapia familiar. Quiero ser mejor para ambos. Emily permaneció cautelosa, observando a Clarissa con ojos recelosos. Pero incluso ella comenzó a relajarse ligeramente cuando no hubo repercusiones después de su confrontación. El viernes, Clarissa se acercó a Daniel con una idea. Me gustaría organizar una pequeña reunión mañana, solo amigos cercanos y vecinos, para mostrarle a Emily que estoy comprometida a hacer las cosas bien. No estoy seguro de que eso sea necesario, comenzó Daniel. Por favor, Daniel. Los ojos de Clarissa eran sinceros. Déjame demostrar que puedo ser una madre adecuada para ella. La señora Winters también podría venir. Emily la adora. Daniel aceptó a regañadientes, esperando que esto pudiera ser el comienzo de una curación genuina. El sábado llegó con una ráfaga de preparativos. La casa se llenó con el aroma de galletas horneadas y flores frescas. Clarissa estaba en todas partes a la vez, dirigiendo a los camareros y arreglando decoraciones, todo mientras mantenía una cálida sonrisa para Emily. ¿Te gustaría ayudar a poner la mesa, cariño?, preguntó, sosteniendo elegantes servilletas de tela. Tu padre dice que tienes un maravilloso ojo para el diseño. Emily asintió vacilante, aceptando esta rama de olivo inesperada. Por la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Los Patterson, los Robertson, varios colegas de Daniel, y la señora Winters, quien le dio a Emily un guiño tranquilizador. Daniel observaba orgullosamente mientras Emily ayudaba a pasar aperitivos, sus hombros perdiendo gradualmente su postura defensiva a medida que nada iba mal. «Has hecho un trabajo notable con ella», comentó James Patterson a Clarissa. «Una joven tan educada a pesar de todo por lo que ha pasado». «Estamos encontrando nuestro camino», respondió Clarissa modestamente, su mano descansando ligeramente en el hombro de Emily. El momento se hizo añicos cuando Emily, girando demasiado rápido, derramó jugo de arándano en el vestido color crema de Clarissa. La habitación quedó en silencio. Emily se congeló, con terror lavando su rostro. «Lo siento mucho», susurró, retrocediendo. Daniel se movió hacia ellas, pero Clarissa se recuperó con gracia sorprendente. «Los accidentes ocurren, cariño.
dijo con una risa ligera. ¿Por qué no ayudas a María en la cocina mientras me cambio? Los invitados reanudaron sus conversaciones, impresionados por la compostura de Clarissa. Daniel siguió a Emily para asegurarse de que estuviera bien, encontrándola temblando junto al mostrador de la cocina. Fue un accidente, le aseguró. Clarissa lo entendió. Emily asintió, pero sus ojos seguían temerosos. Cuando Daniel fue llamado por un colega con preguntas sobre un acuerdo pendiente, Emily quedó sola en la cocina. Clarissa apareció momentos después en un vestido fresco, su sonrisa pública desaparecida. «Mira lo que has hecho», siseó señalando un tazón de cristal en el mostrador. «Ese era de mi abuela. Límpialo para los postres, con cuidado». Mientras Emily luchaba con el pesado tazón, se le resbaló de sus pequeñas manos, rompiéndose en el suelo de baldosas con un estruendo que parecía hacer eco en toda la casa. Diminutos fragmentos de cristal se dispersaron por todas partes, captando la luz de la tarde como peligrosas estrellas. «Límpialo», ordenó Clarissa entre dientes apretados, verificando que no hubiera invitados cerca. «Ahora, antes de que alguien vea». «Pero no tengo zapatos», susurró Emily, mirando los pies descalzos que se asomaban debajo de su vestido de fiesta. «Deberías haber pensado en eso antes de destruir una reliquia familiar», respondió Clarissa fríamente. «Límpialo antes de que tu padre vea lo que has hecho». Emily se arrodilló temblorosamente entre el cristal, las lágrimas nublando su visión mientras trataba de recoger las piezas más grandes con dedos temblorosos. Desde la puerta, sin ser notada por ninguna de las dos, la señora Winters observó la escena desarrollarse, su mano ya alcanzando su teléfono. Daniel estaba profundamente en conversación con James Patterson cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de la señora Winters. «Cocina, ahora». Algo en la urgencia de esas dos palabras lo hizo moverse inmediatamente, excusándose a mitad de frase. Al acercarse a la cocina, escuchó el suave llanto de Emily y el áspero susurro de «Clarissa, date prisa, deja de hacer tanto escándalo por nada». Daniel entró por la puerta y se congeló. La escena ante él quedaría grabada en su memoria para siempre. Su hija arrodillada entre relucientes fragmentos de cristal, lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba recoger pedazos con sus manos desnudas. Un pequeño punto rojo se estaba formando donde un fragmento ya había cortado su dedo. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era apenas audible, ahogada de horror. Clarissa se dio la vuelta, su rostro transformándose instantáneamente. «¡Oh, Daniel!». Emily accidentalmente rompió el tazón. «De mi abuela. Solo le estaba diciendo que esperara por la escoba». «Eso no es lo que dijiste», susurró Emily, mirando a su padre con ojos suplicantes. «Me dijiste que lo limpiara con mis manos». «Emily, detente». «No te muevas», ordenó Daniel, pisando cuidadosamente a través del vidrio para alcanzar a su hija. La levantó en sus brazos, acunándola lejos de los peligrosos fragmentos. Su pequeño cuerpo temblaba contra él. «Daniel, está exagerando otra vez», comenzó Clarissa, su tono razonable pero ojos frenéticos. «Yo nunca». «Vi todo», afirmó firmemente la señora Winters desde la puerta, sosteniendo su teléfono. «Y lo tengo grabado aquí, desde la cámara botón en el oso de peluche de Emily». El color se drenó del rostro de Clarissa. «¿Me estabas espiando? ¿En mi propia casa?». «Estaba protegiendo a una niña cuando nadie más lo haría», respondió la señora Winters firmemente. La señorita Collins apareció junto a la señora Winters, su expresión grave. «He traído los registros escolares de Emily y documentación de nuestras preocupaciones durante los últimos meses». Daniel miró de la señora Winters a la señorita Collins, entendiendo repentinamente la alianza que se había formado para proteger a su hija cuando él había fallado en hacerlo. «Daniel». La voz de Clarissa se volvió suplicante.
No puedes posiblemente creer. Puedo, interrumpió, su voz encontrando su fuerza. Porque lo he visto con mis propios ojos ahora. No más excusas, no más manipulación. Esto termina hoy. Con Emily todavía en sus brazos, Daniel se volvió hacia la señora Winters. ¿Podría llamar a mi hermana Rebecca, por favor? Dígale que vamos a quedarnos un tiempo. Por supuesto, asintió la señora Winters, ya marcando. No puedes llevártela, siseó Clarissa, abandonando toda pretensión. No te lo permitiré. No tienes elección, respondió Daniel calmadamente. Y si intentas detenernos, llamaré a la policía y les mostraré la evidencia de lo que ha estado sucediendo en esta casa. Emily enterró su rostro contra el hombro de su padre, pero por primera vez en meses, sus lágrimas no eran de miedo, sino de alivio. Alguien finalmente había visto. Alguien finalmente había actuado. Mientras Daniel llevaba a Emily arriba para empacar algunas pertenencias, le susurró en su cabello. Lamento mucho no haberte protegido antes, pero te prometo, desde este momento en adelante, nada ni nadie te lastimará jamás. Abajo. Los invitados murmuraban confundidos mientras la señora Winters discretamente explicaba que la reunión terminaba temprano debido a una situación familiar. La señorita Collins recolectaba evidencia de la cocina, fotografiando los fragmentos de vidrio donde Emily se había arrodillado. Y en medio de su fiesta perfecta, en su casa perfecta, Clarissa estaba sola, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor como el cristal destrozado a sus pies. La cabaña de Rebecca junto al lago era todo lo que la mansión Kingsley no era: modesta, cálida y llena de evidencia de una vida realmente vivida. Libros estaban apilados en mesas de café, fotos familiares colgaban ligeramente torcidas en las paredes, y muebles cómodos invitaban a las personas a relajarse en lugar de posarse cautelosamente en el borde. «Ustedes dos pueden quedarse todo el tiempo que necesiten», dijo Rebecca, mostrando a Emily una pequeña habitación decorada con coloridas colchas. Esta solía ser mi sala de manualidades, pero creo que hace un dormitorio perfecto para una niña creativa como tú. Durante los primeros días, Emily permaneció retraída, observando a los adultos con cautela y sobresaltándose, con movimientos repentinos. Hablaba poco y comía menos, como si todavía temiera que habría consecuencias por ocupar espacio. Daniel tomó una licencia de su trabajo, finalmente poniendo a su familia antes que su negocio. Pasaba sus días tratando de reconstruir la confianza de Emily, un pequeño momento a la vez. «He hecho algunas llamadas», le dijo a Rebecca una noche mientras Emily dormía. «He encontrado un terapeuta infantil que se especializa en trauma emocional, y he hablado con mi abogado sobre los procedimientos de divorcio». Rebecca apretó la mano de su hermano. «Estás haciendo lo correcto, Dani. No será fácil, pero finalmente estás enfrentando la verdad». «Todavía no entiendo cómo no pude verlo», admitió Daniel, su voz quebrándose. «Mi propia hija estaba sufriendo justo frente a mí, porque Clarissa se aseguró de que vieras exactamente lo que ella quería que vieras», respondió Rebecca gentilmente, «y porque a veces la verdad más difícil de enfrentar es aquella que significa que hemos cometido un terrible error». Una mañana, una semana después de que llegaron, Daniel encontró a Emily sentada en el muelle, sus pies colgando sobre el agua. Se sentó a su lado, manteniendo la distancia respetuosa que había aprendido que a veces necesitaba. «El agua es tan diferente aquí», observó Emily tranquilamente. «En casa, la piscina siempre tiene una cubierta cuando no la estamos usando. Clarissa dice que la mantiene limpia. Algunas cosas no necesitan ser perfectas para ser hermosas», respondió Daniel, viendo la luz del sol bailar en la superficie ondulada del lago. Emily estuvo en silencio por un largo momento antes de hacer la pregunta que claramente había estado pesando sobre ella. «Vamos a volver a casa». Daniel eligió sus palabras cuidadosamente. «Encontraremos un nuevo hogar, Emmy. Uno que se sienta seguro para ambos.
¿Qué hay de Clarissa? Clarissa y yo no viviremos juntos más, dijo simplemente. A veces los adultos cometen errores, grandes, y yo cometí un error pensando que ella podía ser parte de nuestra familia. Emily digirió esta información. ¿Está enojada conmigo? Nada de esto es tu culpa, dijo Daniel firmemente. Los problemas serán con adultos, no contigo. Más tarde esa tarde, la señora Winters y la señorita Collins visitaron, trayendo las tareas escolares de Emily y una canasta de galletas recién horneadas. La señorita Collins había traído algo especial. Todos los proyectos de arte de Emily del año escolar, preservados en un portafolio. Pensé que te gustaría tener estos, le dijo a Emily. Eres toda una artista. Mientras miraban las imágenes juntos, Daniel notó la progresión que la señora Winters le había mostrado, el oscurecimiento gradual de colores, el creciente aislamiento de figuras. Pero el dibujo más reciente, completado ayer en la mesa de la cocina de Rebecca, mostraba algo diferente. Una pequeña figura sentada en un muelle junto a una más grande, ambas rodeadas de agua azul y sol dorado. Esa noche, Emily tuvo una pesadilla. Daniel la escuchó llorar y corrió a su habitación, encontrándola enredada en sábanas, ojos abiertos con miedo persistente. Está bien, estoy aquí, la calmó, sentándose en el borde de su cama. Soñé que Clarissa venía y me llevaba, susurró Emily. Dijo que arruiné todo y merecía ser castigada. Daniel alcanzó su mano, y por primera vez desde su llegada, ella no se alejó. Eso nunca sucederá, prometió. No dejaré que nadie te lastime otra vez. Emily lo miró con ojos demasiado sabios para sus años. ¿Crees que alguna vez me sentiré normal otra vez, papi? Creo, dijo Daniel cuidadosamente, que encontraremos una nueva normalidad juntos, un paso a la vez. Emily pareció considerar esto. Luego preguntó en voz pequeña, ¿te quedarás hasta que me duerma? Me quedaré tanto como me necesites, respondió Daniel, acomodándose en la silla junto a su cama. Esta noche y todas las noches. 6 meses habían pasado desde el día del tazón de cristal roto. El otoño había dado paso al invierno, y el invierno se había derretido en primavera, trayendo nuevos comienzos en más formas que una. Daniel y Emily estaban parados en la entrada de una modesta casa, azul con un roble extendido en el jardín delantero, y un pequeño jardín rebosante de flores silvestres. No era grande ni impresionante como la mansión Kingsley, pero algo mucho más importante. Se sentía como un hogar. ¿Qué piensas, Emmy?, preguntó Daniel, observando la expresión de su hija, cuidadosamente. Emily absorbió los carillones de viento tintineando en el porche, el comedero de pájaros colgando de la rama más baja del roble, y el jardín que no se parecía en nada a la perfección cuidada de su antigua propiedad. Es perfecto, susurró, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás. Clarissa se había mudado a otro estado, dejando atrás la mansión que nunca había sido realmente un hogar. Daniel había vendido la propiedad, usando parte de lo recaudado para iniciar una fundación para niños afectados por trauma emocional, con la señora Winters sirviendo en la junta directiva. Emily había continuado viendo a su terapeuta, la doctora Martínez, quien se especializaba en ayudar a los niños a expresar sus sentimientos a través del arte. El portafolio de las obras de Emily ahora mostraba un alivio gradual. Más colores, más espacios abiertos, figuras de pie más cerca unas de otras en lugar de aisladas. ¿Puedo explorar el patio trasero?, preguntó Emily, rebotando ligeramente sobre sus dedos del pie, un regreso de la energía infantil natural que había sido suprimida durante tanto tiempo. Adelante, sonrió Daniel. Yo empezaré a traer las cajas. Cuando Emily dio la vuelta a la esquina de la casa, descubrió un pequeño huerto, un árbol con un columpio y un camino de piedras lisas que conducía a un banco en miniatura bajo un arbusto floreciente. Siguió el camino, sintiendo el sol cálido en sus hombros, sin
Pensarlo. Emily se quitó las sandalias, sintiendo la hierba entre los dedos de sus pies por primera vez en años. La sensación era cosquillosa y maravillosa. Caminó con cuidado al principio, luego con más confianza, deleitándose en el simple placer. Daniel la encontró allí, girando descalza en la hierba, rostro inclinado hacia el sol. Por un momento, simplemente observó, su corazón lleno ante la vista de su hija reclamando su infancia. Un paso descalzo a la vez. «Papi», llamó cuando lo vio. «Ven a sentir la hierba. Es tan suave». Daniel dejó la caja que cargaba y se quitó sus propios zapatos, uniéndose a ella en el césped. «Tienes razón, es suave». «¿No estás preocupado por ensuciarte?», preguntó Emily, haciendo eco del estribillo constante de Clarissa. «Ni un poquito», respondió Daniel, moviendo los dedos de sus pies en la hierba. «Algunas de las mejores cosas en la vida son un poco desordenadas». Emily se puso seria de repente. «A veces todavía tengo miedo», admitió. «A veces me preocupa que las cosas vuelvan a ser como eran antes». Daniel se arrodilló para encontrar sus ojos. «Está bien tener miedo a veces. La curación lleva tiempo. Pero te prometo, estamos avanzando, no retrocediendo». Emily asintió, considerando esto. «La señorita Collins dice que soy como una mariposa, que finalmente está fuera de su capullo». «La señorita Collins es muy sabia», acordó Daniel, pensando en cómo la maestra y la señora Winters habían sido sus aliadas firmes, incluso mudándose a este nuevo vecindario para seguir siendo parte de su sistema de apoyo. Emily alcanzó la mano de su padre. «¿Podemos plantar flores aquí, de las que les gustan a las mariposas?» «Absolutamente». Daniel apretó sus pequeños dedos. «Este es nuestro hogar ahora. Podemos hacerlo exactamente como queramos». Mientras el sol de la tarde bañaba la pequeña casa azul en luz dorada, padre e hija continuaron su exploración descalza de su nuevo reino. Un lugar donde los errores podían ser cometidos y perdonados, donde la curación podía suceder día a día, y donde una niña pequeña finalmente podía caminar libremente, sin miedo a vidrio invisible bajo sus pies. «¿Tienes miedo de lastimarte?», preguntó Daniel suavemente mientras Emily se aventuraba hacia el camino más rocoso que conducía al jardín. Emily lo miró, sus ojos claros y confiados una vez más. «Ya no, papi», dijo con tranquila confianza. «Sé que me ayudarás a quitar el vidrio si lo hago». El corazón de Daniel se hinchó mientras veía a su hija dar otro paso adelante, descalza y finalmente libre.